¿Cómo anda? Hola, profe, buenas tardes. Espera un poquito que me acaba de agarrar un virus, me ha hecho un desastre en la máquina. Que no encuentro ningún documento, los tengo que estar sacando de otro lado. Bueno, atiéndame un poquito. Como ya habíamos dicho la vez pasada, el parcial va a ser la semana que viene. Va a ir desde el principio hasta polinomio de Taylor incluido. ¿Estamos? Va a ser hasta ahora. Esto va a ser, o sea, va a ser el miércoles 11. El miércoles 18 no van a tener clase. Desde ya les voy avisando porque yo no voy a estar. O sea que tenemos clase hoy, el parcial es el 11 y esto para... Sí, no, esto es para que no vengan, porque si no, el 18, los que no vengan al parcial no van a saber y después el 18 no van a venir y van a quedar esperándose. Así que ya saben, el día 11 sería desde el principio hasta polinomio de Taylor. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora vamos a empezar. Si no me equivoco, lo último que quedó fueron las aplicaciones de los máximos y los mínimos. Así que lo que vamos a ver ahora ya sería el final. Son tres propiedades de las funciones derivables. Y después tenemos lo que se llama la regla del L'Hopital, las interdeterminaciones, y después ya pasaríamos a la segunda parte, que es el cálculo integral. Entonces, lo que vemos ahora son propiedades, serían las últimas propiedades, que se los llama, nosotros lo vamos a ver como propiedades, pero se los llama teoremas. El primero que vemos es el que se llama teorema de Roger. Son tres teoremas, tres propiedades. Bueno, este dice así, dada f de x continua y derivable, bueno, las palabras continua y derivable van siempre, ¿no? Continua y derivable en un intervalo, vamos a poner así, AB, y además f en A tiene que ser igual a f en B. Dice, entonces existe por lo menos un punto C perteneciente al intervalo AB, o sea, en el medio, tal que la derivada de la función en ese punto es igual a 0. Uy, es igual ¿Perteneciente a qué? al intervalo AB. C perteneciente. Ese que está ahí es un signo así. ¿Qué significa pertenece? Pues ese sería ese que está Sí, ahí. sí, no sabía lo que decía Ah, al lado.
O sea, un punto C perteneciente al intervalo AB tal que la derivada en ese punto vale 0. Bueno, ese teorema tiene una fácil interpretación geométrica, porque si acá está el punto A y acá está el punto B, y la función tiene que tener los mismos valores en AB, quiere decir que entonces f en A tiene que ser igual a f en B, y bueno, tiene que estar acá, en algún lugar. Por lo tanto, la función, ¿qué posibilidades tiene? Y bueno, podría, por un lado, podría ser una constante. Entonces, en ese caso, bueno, ahí los puntos C son todo, porque ahí cualquier tangente es paralela a ella, o sea que el ángulo de corte con el eje de la X vale 0, así que ahí existirían infinitos puntos C donde se cumple el teorema, pero la función también puede hacer, por ejemplo, una cosa como esta. Entonces, acá existiría, pongámosle un punto C1, donde ahí la tangente es horizontal. O sea que ahí la derivada en C1 es igual a 0. ¿Eh? Bueno, pero dice por lo menos 1. ¿Eh? Por lo menos 1. Así que puede haber más. Por ejemplo, la función podría ser, digamos, una cosa como esta. Y entonces ahí tendría un C sub 2 y un C sub 3. De nuevo ahí las tangentes son horizontales. Y bueno, así puedo tener un montón. Eso es lo que dice el teorema. ¿Vamos? Sí, profe, se entiende. Bueno, y después lo otro que sigue, el llamado de Lagrange, que es este mismo, nada más que levantamos, es como que levantamos ese punto. Vamos a llamar así. Ese se llama el teorema de Lagrange. Bueno, ese es igual que el anterior. O sea, de nuevo, o sea f de x, vamos a poner así, continua, abreviada nomás, continua y derivable, eso va siempre, en, de nuevo, un intervalo AB, pero ahora no se exige que f en A sea igual a f en B. De hecho, debería ser que f en A sea distinta de f en B, porque si no, estamos en el anterior. Por lo menos un punto C, de nuevo, perteneciente al intervalo, o sea, a la B, tal que, y ahora tendría que poner así, tal que, si hacemos f en B restado de f en A y dividido de B menos A, esto tiene que ser igual a la derivada de la función de nuevo evaluada en el punto C. Eso es lo que dice el teorema. Bueno, acá la interpretación es más o menos la misma, pero acá los puntos no están iguales, f en A y f en B, entonces, bueno, ahí hay que trazar una tangente y una secante para ver la parte geométrica. Entonces, supongamos de nuevo que tenemos el XY. Entonces ahora acá tendríamos A y acá tendríamos B, pero ahora
supónganse en Fna está acá. Claro, y F en B está más arriba. Digamos acá. Entonces ahora, claro, la función, supónganse, puede ser como esta. Ahora, ¿qué pasa si unimos estos dos puntos con una línea recta? Entonces esto va a formar acá un ángulo que lo vamos a llamar alfa, por ejemplo. Ahora, evidentemente que si nosotros acá hacemos así, esta distancia es F en B menos F en A. Mientras que esta otra es B menos A. Ahora, si hacemos esta altura dividido de esto otro, me está dando la tangente del ángulo alfa. Por lo tanto, la tangente del ángulo alfa tiene que ser igual a F en B menos F en A sobre B menos A. Pero resulta que es evidente que en algún lugar va a existir algún punto, supónganse por acá, un punto C, en donde si trazamos la recta tangente a la curva en ese punto, esa tangente, fíjense, va a ser paralela al eje que trazamos acá, al eje secante. Bueno, pero esa recta, si se continúa hasta el eje de la X, corta en el mismo ángulo alfa. Y la tangente de alfa ahora, que es el mismo que el anterior, tiene que ser igual a la derivada de la función en el punto C. Entonces de ahí sale que las dos son iguales, porque ambas tangentes son iguales. O sea, sale la formulita que está allá arriba. ¿Estamos? Claro, lo que pasa es que acá B está F en B está levantado. Entonces, es igual a la otra, en definitiva. Porque lo que pasa es que en aquella, como la secante, claro, el ángulo es cero. Entonces, claro, cualquier paralela obviamente va a tener el mismo ángulo, ángulo cero. En cambio acá, como está levantado, la paralela ahora tiene el ángulo este. Bueno, pero ahora el ángulo no es cero, entonces la tangente no vale cero, hay que calcularla. Se calcula por trigonometría haciendo la relación del triángulo. Y la otra, bueno. eh, si yo a la línea verde la bajo, y claro, queda paralela a esta otra. ¿Esa es la pregunta? Ah, acá, claro. Bueno, no solo va a cortar con la ordenada, va a cortar con va a cortar también con el otro eje. Acá está formando el mismo ángulo alfa y acá abajo está formando también el mismo ángulo alfa, que sería igual a este ángulo alfa que está acá, porque son paralelas. Bueno, y el otro, el que sigue, ese se llama el teorema de Cauchy, que ese ya es para demostrar después lo que se llama la regla del L'Hopital, que este que sigue el teorema de Cauchy, se dice Cauchy, se escribe. Bueno, ese dice ahora, de nuevo, ¿no? Sea f de x continua y derivable en AB. ¿Cómo? Ah, los apellidos, y sí, son todos.
No. Sea f de x continuo y derivable en AB. Y g de x, otra función, también continua y derivable en el mismo intervalo. Bueno, de nuevo, g en A y g en B, o f en A y f en B no tienen que ser iguales. Dice, entonces, existe por lo menos un punto C perteneciente a la B, tal que y ahora tenemos que escribir así. F en B menos F en A sobre G en B menos G en A tiene que ser igual al valor de la derivada de la F en el punto C dividido la derivada de la G en el punto C. Eso es lo que dice el otro teorema. O sea, a ver, habría que hacerlo por gráficamente. Acá existiría, vamos a hacer las funciones por separado, ¿no? Acá está A y acá está B. Acá está, vamos a poner así, F en A y acá estaría F en B. Y acá estaría la otra. Las pongo por separado para no hacer lío. Bueno, A y B están en la misma posición, porque es común para las dos funciones, pero acá F en A y F en B no tienen por qué estar en el mismo lugar. Porque acá estaría, por ejemplo, G en A y acá G en B. Ahora, si nosotros trazamos la función, tanto la F como la G entre estos dos puntos, pónganle que la F sea esto. Y que la G, pongámosle sea esto. Supongamos así. Ahí estarían las dos funciones. La primera, esta sería la F y esta sería la G. Ahora, dice que existe un punto C intermedio. Digamos que el punto estaría puesto, por ejemplo, para esta estaría puesto acá. Tal que si yo en ese punto voy hasta la función y trazo la tangente, esa tangente no tiene por qué ser paralela a la secante. La secante, fíjense que tiene otra inclinación. Porque no es lo mismo que antes. En el teorema anterior, yo tenía que encontrar un punto C en donde la tangente tenía que ser paralela a esta que está acá, a la secante. Acá no. Acá hay un punto C intermedio en algún lugar que tiene una tangente determinada. Por lo tanto, si a esa tangente la continúo hasta el eje de las X, esto va a cortar con un ángulo alfa. Voy a levantar un poquito acá. Uy. Va a cortar con un ángulo alfa, tal que la tangente de ese ángulo alfa va a ser igual al valor de la derivada de la F en el punto C. En la otra, en el mismo lugar,
existe también el punto C, en donde, si trazo la tangente, que fíjense que tampoco tiene por qué ser paralela a la secante, o sea, tampoco cumple con el teorema anterior, y esa tangente la prolongo hasta el eje de la X, entonces va a cortar con un ángulo beta, tal que ahora la tangente de beta va a ser igual al valor de la derivada de G valuada en ese punto. O sea, hay un punto C igual, ubicado en la misma posición para ambas funciones, tal que ahí, trazando la tangente por ese punto, cada cual tiene su propio ángulo de corte y por eso cada cual tiene su propia derivada. Pero lo que se demuestra es que si hago el cociente de las dos derivadas, o sea, hago la f' en C dividido la g' en C, eso da el mismo valor que si hiciera f en B menos f en A sobre g en B menos g en A. ¿Ven? ¿Se entiende más o menos? Sí, yo no le encuentro sentido, profe, todavía. Como que No, yo no, no. no, no. Esto, este que está acá es en realidad la utilidad que tiene no es para un fin de construcción geométrica o algo, sino para demostrar otra propiedad que la vemos luego. Pero lo que pasa es que independientemente de... No le encuentra sentido en realidad porque no lo tiene geométricamente. El asunto es entender geométricamente lo que ahí dice, pero no buscar para qué sirve, porque si uno lo busca para ver si puedo hacer algún trazado de alguna función, si me ayuda para algo, no, en absoluto, es nada más que para demostrar otra propiedad que sigue, nada más que para eso. No me sirve para hacer construcción o lo que sea, pero el asunto es que hay que entender lo que dice, o qué es lo que se... Sería la relación entre ambas tangentes es la misma relación que la diferencia de FA, F en B y G en B, F en B y FA y G en B y GA. A ver, si nosotros lo comparamos con el teorema anterior, veamos, a ver, de otra forma. Supongamos que tenemos lo mismo, la F, la G, pero vamos al teorema anterior. Es decir, tengo esto. Acá tengo A, B, acá tengo F en A y F en B. ¿Cierto? Bueno, y habíamos dicho que esta tenía una forma más o menos así. La otra, acá tengo A, B. Bueno, acá no tienen por qué estar iguales, porque G en B y G en A son distintos. Entonces, este sería G en A y este sería G en B. Y este era, creo que de la forma al revés, ¿no? Sí. Este era de esta forma. Bueno, si aplicamos el teorema anterior,
Entonces tenemos que trazar la tangente acá. Y trazar, no la tangente, digo la secante acá. Entonces este dice que va a haber, vamos a poner así, un punto, que lo vamos a poner acá, C1, en algún lugar en el medio del intervalo, en donde, ¿no? Lo voy a escribir un poco más allá, más o menos, digamos, por acá. Un punto C1, en donde si yo voy hasta la función y trazo la tangente, esa tangente va a ser, esta que está acá, va a ser paralela a esta secante. Entonces, si es paralela a la secante, el teorema anterior dice que si hago el valor de f en b menos f en a sobre b menos a, entonces esto va a ser igual al valor de la derivada de la función valuada en el punto C sub 1. En el otro, en algún lugar por acá, distinto, de otro lado distinto, va a existir un punto C sub 2, en donde va a haber una tangente que es paralela a la que está allá arriba. Esta va a ser paralela a aquella. Entonces, el teorema anterior dice que si hago G en B menos G en A y lo divido de B menos A, esto tiene que ser igual al valor de la derivada de la G valuada en el punto C sub 2. Ahí tendría el teorema anterior aplicado a las dos funciones por separado. Pero ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir todo esto de todo esto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que f en b menos f en a dividido de b menos a sobre g en b menos g en a dividido de b menos ¿a qué va a ser igual? Y bueno, acá, obviamente que va a ser igual al cociente de esto y esto, pero antes de escribir eso, vemos que acá tenemos un denominador y acá otro que es el mismo. Por lo tanto, ambos denominadores se pueden cancelar y esto me va a quedar f en b menos f en a sobre g en b menos g en a. ¿Y esto a qué va a ser igual? Y bueno, si este de acá arriba era igual a f' en C1 y este de acá abajo era igual a g' en C2, esto va a seguir siendo lo mismo, porque acá lo que se canceló son factores comunes. Es decir, esto va a quedar lo mismo como f' en C1 sobre g' en C2. ¿Estamos hasta ahí? No. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bueno, este teorema dice que ahora, aparte de C1 y C2 que satisfacen el teorema anterior, existe otro valor. Supongamos que esté ubicado por acá. Y a ese lo vamos a llamar C, y acá por supuesto está en el mismo lugar. Que lo vamos a llamar C. En donde ahora, si trazamos la recta tangente por C, esa no tiene nada que ver, la inclinación de esta no tiene nada que ver con las otras, es una inclinación completamente diferente. Lo mismo acá. Son inclinaciones completamente diferentes. Pero ambas son la derivada de la función en el punto C. Bueno, el teorema dice
que si divido esas dos derivadas, me va a dar exactamente lo mismo que me dan estas que están acá. O sea, f' en C sobre G' en C. Es decir, que aparte de existir el C1 y C2 del teorema anterior, existe un tercero, que es común para ambas derivadas y tal que la división da lo mismo que la división del teorema anterior. O sea, por separado no son iguales. O sea, por separado, en el caso de la F, el que cumple con el anterior es el punto C1. Ese es el que tiene la tangente paralela a la secante. Por lo tanto, yo acá no puedo poner igual, no puedo ponerle igual a f' en C. Eso no es cierto, eso está mal. Lo mismo que acá, no puedo poner igual a G' en C, porque es distinta. Esta tangente es distinta de la verde, que es paralela a la secante. Por lo tanto, por separado, esta igualdad y esta igualdad están mal. Pero si a todo este conjunto lo divido de todo este otro, se cancelan los dos términos comunes, y si bien es cierto que ambos conjuntos, cuando los divido, siguen siendo la división de este sobre este, ahora la división de este sobre este se incorpora. Por separado no, pero juntos tienen el mismo valor. O sea, es como que existe un tercer punto C que por separado no cumple con el teorema, pero cuando se dividen los dos sí. No sé si queda más claro. Sí, profe, ahí se entendió. Bueno, ahora, ¿para qué sirve este último? Bueno, como decimos, no, para trazar una función o para ayudar, como hacíamos con los criterios de las derivadas, para encontrar máximos, mínimos, esas cosas, no, para eso no sirve. Lo que sirve es para demostrar lo que se llama la regla del L'Hopital. Bueno, la verdad que no sé si es, nunca lo, porque algunos dicen una cosa, otros otra, depende de dónde lo busque. Si es hospital o hospital, o sea, hospital. Pero uno la busca en internet de cualquier forma y aparece de las dos formas, así que la verdad, cuál es el verdadero, no sé cuál es. Bueno, la regla del hospital dice lo siguiente. Dice así, sean, de nuevo, F y G continuas y derivables. Tales que, ponemos así, el límite de x que tiende a un cierto valor a de la f dividido de la g sea igual a 0 sobre 0, o sea, los famosos límites, esos 0 sobre 0, entonces sí, el límite de x que tiende al mismo valor a de la derivada de la f dividido de la derivada de la g por separado, no como un cociente, por separado, es igual a un cierto valor L, distinto ahora de 0 sobre 0,
Entonces, el límite original de la f sobre la g es igual al valor L. Por ejemplo, supóngase que tenemos la función f que sea igual, bueno, vamos a poner un nombre distinto, porque si no, sea igual, por ejemplo, una h igual al seno de x sobre x. Obviamente que si hago el límite de h para x que tiende a 0, esto me da directamente 0 sobre 0. Entonces ahí tengo que levantar la indeterminación. Pues ya sabemos que ese límite vale 1, pero de todas maneras, si lo hago así, me da 0 sobre 0. Entonces, lo que hago es encontrar una función distinta, que la vamos a llamar, por ejemplo, w, que va a ser igual a la derivada del seno, vamos a poner así, seno de x' dividido de x', para no poner f y g. Por separado, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la derivada del seno vale el coseno. Y la derivada de la x vale 1. Fíjense que no pongo acá puse h, y acá puse w, un nombre distinto, no le puse h'. Porque si le hubiera puesto h', es la derivada de aquella, pero aquella es un cociente. Tendría que derivarla como si fuera un cociente. Pero la derivada tengo que hacerla por separado. La parte de arriba y la parte de abajo. Por eso esta no le puedo poner h', porque si no está mal derivado. Ahora bien, ¿qué me ha quedado? Me ha quedado directamente el coseno. Por lo tanto, si ahora hago el límite de x que tiende a 0 de la w, eso es lo mismo que el límite de x que tiende a 0 del coseno. Bueno, pero esta no es 0 sobre 0, esta vale 1. Por lo tanto, ese 1 es el límite de aquello. ¿Ven? Ahí me perdí en esa última parte, profe. ¿En qué Una parte? vez que encuentra el coseno de x, hay que ir. Ay, bueno, el límite de x que tiende a 0 del coseno, se tengo que volver a hacer el... Mira lo que dice de arriba. ¿Cómo? Ah, no, está bien. Sí, sí. Lo que pasa es que yo... Sí, está bien. No. Está bien, esa sería la interpretación geométrica. Si uno no lo quiere ver directamente, dice, bueno, yo derivo el seno por un lado. Eso me da el coseno. Y derivo la x por el otro. Eso me da 1. Bueno, pero coseno sobre 1 es coseno directamente. Entonces, el coseno es la nueva función que habría resultado de derivar por separado el numerador y el denominador. Yo derivé por separado. ¿Vamos? Me ha dado esta nueva función. Ahora, a esta nueva función le vuelvo a tomar el límite para x que tiende a 0. Bueno, pero esta no tiene ningún problema porque esta no tiene ningún denominador. Entonces, y además, cuando x tiende a... Y además el coseno, cuando x tiende a 0, no solo que no tiene ningún denominador, o sea que no se hace ninguna indeterminación, sino que aparte tiene un valor bien determinado que vale 1. Bueno, entonces ese 1 es el límite original. Fíjense que el original no se podía calcular así, porque ese daba 0 sobre 0.
El profe práctico lo explicó, a mi parecer, re diferente. Ahora se entiende mejor. ¿Cómo lo explico? A ver, ¿tiene algún otro ejercicio ahí que haya dado? Lo vemos enseguida, antes de pasar a la demostración. Díctemelo si lo tiene por ahí. A ver, yo le pongo. A ver si me entiende, profe. Ahí le muestro uno cualquiera. Sí, cualquiera. Uno. Para total, estamos viendo los ejemplos. Bueno, límite de x que tiende a 0. A ver, deme las funciones directamente. O sea, No. no me dé los límites, deme la función. Logaritmo natural de x sobre coseno de x. Logaritmo natural de x Sobre la sobre... cotangente. Cotangente de x. Cotangente. De x. Bueno. Claro. ¿Y tiende a 0? Claro. No, pero este es otro tipo. Porque este no es del tipo 0 sobre 0. Porque cuando x tiende a 0, el de arriba tiende a infinito y el de abajo también. Entonces este no es el tipo 0 sobre 0. Esto es lo que se llaman las indeterminaciones. Que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Después del 18. O sea que no, este todavía no. Porque tiene un tratamiento distinto. Este tiene un tratamiento distinto. Aquí Y estamos bueno, los viendo... ejemplos que veíamos eran generalmente división de polinomio. Puede ahí inventarse Bueno, uno a ver, cualquier. un polinomio que dé, a ver, alguno cualquiera, o con funciones, lo que sea, pero no este acá. Tiene que ser del tipo 0 sobre 0, este infinito sobre infinito, otro. Bueno, a El otro. ver, acá tengo otro. A ver si funciona este. Límite de x que tiende a -2 de, bueno, el numerador, de x al cubo más 2x cuadrado menos x, no, sí, menos x menos 2. ¿Y abajo? Abajo 5x cuadrado más 9x menos 2. Bueno, si ponemos, voy a borrar el anterior, si ponemos el límite de esto, que tiende a -2, o sea, si lo evalúo en -2, tendría acá menos, a ver, vamos a hacer las cuentas por separado, acá tendría -8, acá tendría 4 por 2 son 8, acá tendría -2, con un menos adelante tendría el 2, y -2 arriba me da 0. Y abajo, bueno, me da 4 por 5, 20. Acá sería -18. -2 vuelve a dar 0. O sea, esto da 0 sobre 0. ¿Estamos? Bueno, entonces lo que voy a calcular, y voy a ver qué pasa, es el límite de x que tiende a -2 de la derivada del de arriba, pero arriba es un polinomio. Entonces me queda 3x al cuadrado más 4x menos 1. Y abajo me queda, por separado, 10x más 9. Ahora lo evaluamos en -2. En -2 quedaría 4 por 3 serían arriba 12. Acá tendría -8. Menos 1. O sea que tendría 12 menos 8 serían 4
menos 1 arriba es 3. O sea, arriba me daría 3. Y abajo tendría, bueno, menos 2 tendría menos 20. Más 9 sería menos 11. Bueno, esto es menos 3 onceavo. Este es el límite de aquí. Pero bueno, con un polinomio capaz que así se simplifica bastante. Pero cuando hablamos de funciones, Bueno, vamos a buscar una. una con funciones, a ver, ceros, A ver, hay que inventar una. hay que Salvo que, inventar. salvo que tenga una ahí con coso, ¿no? Con ceros. Acá hay una de senos exponenciales, A ver esa. límite que tiende a 0 de seno de 3x sobre 5x. Sobre 5x. Ah, pero igual que la anterior. La que hicimos del seno de x. Verdad. Claro, lo único que acá el 5 va a salir afuera, nada más. Es idéntica. Una exponencial. Acá hay una exponencial con senos. A ver, esta está buena. Es el número E. Creo. A ver. E elevado a la 5x menos E a la menos 2x A la menos 2. a la menos 2x dividido seno de 14x. Parece más difícil, creo. Sí, evidentemente esta también da 0 sobre 0 porque es para el límite de x que tiende a 0, ¿no? Entonces, si yo hago el límite de x que tiende a 0, bueno, el denominador es 0, no hay vuelta. Pero la e elevado a la 0, no importa lo que lleve acá adelante, siempre da 1. La exponencial nunca puede ser 0, pero elevado a la 0 da 1. Bueno, para arriba tengo 1 menos 1. O sea que esto es 0 sobre 0. ¿Ven? Bueno, entonces vamos a hacer los cálculos por separado. Límite de x que tiende a 0. Entonces ahora, la exponencial arriba, porque esto es e a la u, donde u acá es 5x. Acuérdense que la derivada de e a la u es e a la u por u', y la u es 5x, así que la u' es 5. Entonces me va a quedar 5 por e a la 5x. ¿Está bien esa derivada? ¿Se entiende esa derivada? Yo no recuerdo cómo se deriva el número E. El e queda como está. A ver. ¿Para qué? Si yo tengo que y es igual a e a la x, entonces y' es la misma e a la x. Ahora, si y es igual a e a la 5x, entonces el 5x lo puedo hacer como que es una e a la u, donde u es 5x. Por lo tanto, según la tabla, la derivada tiene que ser e a la u por u'. Bueno, pero entonces es e a la 5x por la derivada de la u, que vale 5. Ahí está, me olvidaba que era derivada la U. Se multiplicaba por U derivado, no por la U sola. No, por la u derivada. E a la u por u'. Entonces, por eso acá dio 5 e a la x. Bueno, ahora la u acá es menos 2. Así que la u' va a tener que ser, perdón, la u es menos 2x, así que la u' va a ser menos 2. Ah, pero hay un menos adelante. Entonces esto va a dar ahora más 2 por e a la menos 2x. Y abajo es lo mismo. Para que, no sé, nunca supe por qué diablos. Ahí está. Abajo ahora es lo mismo, porque yo tengo acá por separado, tengo el seno de 14x. Bueno, pero el seno de 14x, a esto lo hago u. Entonces, esto tiene que ser igual
al seno de u, digamos que esta es la i, el seno de u. Bueno, pero la derivada vuelve a ser lo mismo, o sea, la i' tiene que ser la derivada del seno por la u', que esa es la regla de la cadena. Entonces la i' tiene que ser el coseno de u por u'. O sea, el coseno de 14x por 14. Porque la u es 14x. Entonces, poniéndolo acá abajo, me queda 14, lo pongo adelante para que no confunda, por el coseno de 14x. Bueno, ahora cuando x tienda a 0, bueno, arriba vuelve a dar 1, y esto 1, sí, pero 1 más 1 vale 2. Y el coseno de 0 vale 1, no importa que esté el 14 acá adelante. Así que me queda solamente este 14. 14avo. O sea, esto es un séptimo, por lo tanto, este es el límite del anterior. ¿Ven? Es el valor del límite original, ¿te dice? Original, claro. El un séptimo es el original. Ah, profe, ahora sí, clarísimo. Ahora toca hacer ejercicio a morir. ¿La tabla de derivadas se puede usar en su parcial o no va a hacer falta? Sí, sí. Sí, no hay problema. Oh, ¿guarda el parcial de la semana que viene? Claro, No, sí, sí. no, ese es teórico. Ah, es teórico, claro, ni hace falta tener. No, no hace falta. Bueno, ahora vendría... Ah, sí, ese sí. Sí, ese sí. La demostración de la regla. Igual no nos las deja usar. Demostración de la regla de L'Hopital. Bueno, se usa el teorema de Cauchy para demostrarlo, ¿no? El asunto es así. Vamos a suponer que tenemos dos funciones. Vamos a poner así. Sean f y g. Continuas y derivadas. F y g continuas y derivadas. Tales que, fíjense, hay una pequeña diferencia con la anterior. F en A es igual a G en A y ambos son iguales a 0. F en B y G en B están liberados a cualquier cosa. Pero F en A y G en A son iguales a 0. Entonces, si uno los grafica, con lo que se va a encontrar es esto. Supongamos que lo hacemos los dos en la misma gráfica. Aquí tendría A, y entonces pónganle que acá está... Espera, está mal esto. A y acá está B. Pongamos que aquí está F de B. Y digamos, qué sé yo, que aquí está G de B. O sea, este viene acá. Bueno, no le voy a hacer esta línea porque si no se va a confundir. Este viene acá, ahí está el punto. Y el otro viene acá arriba. Ahora las gráficas, pónganle en que F en B sea, pongámosle de esta forma. Y pongámosle que el otro sea de esta forma. O sea, esta sería la G de X y esta otra sería la F de X. Ahora, fíjense que G en A es igual a F en A y ambos son iguales a 0. Pasan por ahí. Fíjense que si vamos al anterior,
Vamos a ir a las gráficas del anterior, del de Cauchy. Fíjense, este era la F y este era la G. Claro, pero F en A y G en A valían cualquier cosa. Entonces las curvas estaban dando vuelta por ahí. Pero ahora lo que hemos hecho es que este número, el F en A, baje hasta 0. Y este otro baje hasta 0. Entonces las curvas estas se deformaron. Este punto quedó donde estaba, este quedó donde estaba, pero estos dos bajaron a 0. Entonces las gráficas ahora son de esta forma. ¿Ven? Bueno, ahora es evidente que, dado que ambas valen 0 para A, aquí es evidente que el límite de X que tiende a A de F sobre G, no importa que una esté arriba y la otra esté abajo, es 0 sobre 0. ¿Está claro eso? ¿Está claro hasta ahí? Si ambas gráficas se fueron a 0 para A, obviamente el límite va a ser 0 sobre 0. Si ambas valen 0. ¿Lo ven a eso o no? Sí, profe. Bueno, ahora, ¿qué dice el teorema de Cauchy? Dice que existe un punto C en algún lugar. Pongámosle por ahí. En donde las tangentes a las curvas en ese punto no tienen nada que ver con la secante, no son paralelas entre sí, no son paralelas a nada. Pero que si uno hace la siguiente cuenta, hace F en B menos G en A dividido de G en B menos G en A, eso le tiene que dar igual al valor de... Acá hay un error. Esa es una F. Eso le tiene que dar igual al valor de la función f derivada evaluada en C dividido de la función g derivada evaluada en C. Eso es lo que dice el teorema de Cauchy. Claro, pero es un teorema general, donde B y A valen cualquier cosa. Pero en este caso particular, f en A y g en A valen 0. Por lo tanto, el teorema de Cauchy acá se reformula. Y dice que para este caso particular va a quedar que f en B dividido de G en B, esto tiene que ser igual al valor de la derivada f' en C dividido de G' en C, porque acá G en A y F en A valen 0. Es como un caso particular. Bueno, pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a hacer la gráfica esta de acá arriba y vamos a dejar la fórmula a la vista. La gráfica de arriba, acá estaba A y acá estaba B. Bueno, creo que por acá abajo estaba F en A y por acá estaba G en... No, F en B y por acá estaba G en B. Así que, no me acuerdo cuál era la azul. O sea, la F hacía esto y la otra hacía esto otro. Y el punto C andaba por ahí por el medio. Ahí estaba C. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. A este punto que era B, lo vamos a mover. Estando acá, lo vamos a mover, por ejemplo, acá.
a una nueva posición que ahora no va a ser B, va a ser la posición, como es arbitraria, va a ser una posición X. Es decir, el punto B se movió de donde estaba hasta X. Es decir, que ahora el nuevo punto B es este que está acá. ¿Ven? A no se movió, lo que se movió es B hasta acá. ¿Qué pasó con C? ¿Se quedó donde estaba? Fíjense lo que le dice el teorema. Dado A y B fijos, F en B y G en B están fijos, bueno, y los otros valen 0, entonces C está en algún punto intermedio. C está en un punto intermedio. ¿Intermedio o cualquiera del intervalo? Cualquiera, por intermedio no quiero decir en el medio, están entre los dos. Está entre A y B en algún lugar. Podrá estar en el medio de casualidad, pero es de casualidad nada más. Ahora, dejando A fijo, yo B lo cambio y en vez de dejarlo acá, lo pongo acá. Al ponerlo acá, fíjense en que ahora F en B cambió y G en B también cambió. ¿Qué pasó con C? ¿Habrá cambiado de lugar o no? No, del lugar no. ¿Están seguros? Miren esta última cuenta. B cambió de lugar. De acá pasó para acá. Bueno, pero entonces cambian sus ordenadas. Porque F en B ahora no está acá arriba. Está en este punto. Entonces este número cambió. Y el de abajo también. Entonces la división cambió. Si esta división cambió, esta tendría que haber cambiado también. Si no, ¿cómo se mantiene la igualdad? Ahora, fíjense que acá B, esta función que está acá, el B es el mismo y acá el C es el mismo. Si, habiendo cambiado de lugar B, cambió este cociente, ¿qué pasó con este otro? ¿Cómo se hizo mantener la igualdad? Si C no cambió de lugar. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, pero no entiendo por qué sucede. ¿No entiende por qué sucede qué? Déjame hablar así, solamente porque se achicó el intervalo, C se movió, o sea que tiene... Y bueno, al moverse C, cambió. Al moverse B, C se tuvo que mover, porque si no, ¿cómo se mantuvo esta igualdad? Cuando B está en el punto de arranque, entonces hay un valor C en algún lugar entre los dos, tal que si hago F en B sobre G en B, eso me tiene que dar F' en C sobre G' en C. Ahora B lo cambié de lugar, lo puse acá. Bueno, pues entonces cambió este número y cambió este otro. Si cambiaron ambos, cambió el cociente. Pero esta igualdad se sigue manteniendo. Entonces, este número C no pudo ser el mismo de antes, porque si no, este cociente da un valor distinto de este otro. Porque este ha cambiado de valor y este se mantiene. Si C no cambió de lugar, este cociente se mantiene y eso no puede ser, si tiene que ser permanentemente igual a este otro. Por lo tanto, si B se movió, C se tuvo que mover. ¿A dónde fue a parar? No sé, pero tuvo que moverse. Si no, esta igualdad no se mantiene. Claro, profe, entonces para cada valor que uno le asigne a B, va a haber un valor único para C. Va a haber un valor para C, pero que se mantiene entre ambos. Y además tiene que mantenerse en el lugar.
O sea, mantenerse entre los dos. Por lo tanto, si este B vino a parar acá, a este X, entonces el C debió haberse movido y fue a parar, digamos, a este otro, llamémosle, por ejemplo, C1. Vino a parar acá, porque si le ponemos C, el mismo que antes. Vino a parar ahí. Ahora supongamos que volvemos a mover X. Digamos que de acá, o sea, a B lo movimos hasta X, ahora digamos que lo movemos acá. A otro valor X. Llamémosle, qué sé yo, X1. Se movió acá. Bueno, pero entonces C se tiene que haber movido de nuevo. Digamos que se movió acá. Llamémosle C2. Es decir, que a medida que B se viene desplazando hacia acá, el C original se viene desplazando hacia acá porque tiene que mantenerse entre los dos. ¿Y hay algún valor de B en donde C sea igual a A? ¿Cuándo? No, en principio, mientras B sea distinto de A, C se va a mantener distinto de A, porque tiene que mantenerse entre los dos. O sea, lo que va a llegar a suceder es que en algún momento B, lo vamos a dibujar acá, se va a ir muy encima de A. Acá va a estar A y acá va a estar el B. Digamos que ahora se va a llamar X, ¿no es cierto? Porque como se vino moviendo, le tuvimos que cambiar el nombre, porque si le dejo el nombre B, está siempre en el mismo lugar. Entonces, ¿qué pasaba? Ahora, la ordenada se vino, digamos, a parar ahí. Aquí estaría, por ejemplo, una y otra. Digamos que acá estaría la F de la X y acá estaría la G de la X. Entonces, una curva está acá y la otra está acá. Y el C está en algún lugar ahí en el medio. ¿Ven? O sea, que cuando X tienda al valor de A, C se va sobre el valor de A. Cuando X sea igual a A, C va a ser igual a A. Bueno, pero entonces ahora veamos. ¿Qué decía la fórmula original? Que F en B sobre G en B tiene que ser igual a F' en C sobre G' en C. La fórmula original decía que F en B, cuando B es este, ¿no? Sobre G en B, tiene que ser igual a F' en C sobre G' en C. Cuando C es el original, este que está acá. Pero ahora, a F lo hacemos, perdón, a B lo hacemos mover. Entonces se cambió, ¿por quién? Se cambió por X. Es decir, que ahora tengo F de X sobre G de X. Bueno, pero entonces C se cambió por C sub 1. Es decir, que ahora tengo que F' en C sub 1 es igual a G' en C sub 1. Ahora X cambió a X1 y entonces C cambió a C sub 2. Es decir, que esto que hizo fue moviéndose paulatinamente. Cuando X se fue sobre A, yo no puedo poner acá F en A y G en A, porque si hago la división me da 0 sobre 0 y eso no es válido ponerlo. Porque ven, F en A y G en A vale lo mismo. Entonces yo no puedo reemplazar, o sea, yo digo X debe tender a A, no puedo reemplazar a X por A directamente. Acuérdense que tengo que escribir ahora que el límite de X que tiende a A, ahora sí puedo escribir de F de X sobre G de X. Pero ¿eso a qué va a ser igual? No puedo reemplazar directamente C por A, porque C va a ser igual a A solo cuando X sea igual a A.
Sí, pero si le pongo A y A me da 0 sobre 0, le tengo que poner la palabra límite adelante. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Poner la palabra límite, ¿de quién? De X. Perdón. Que tiende a ¿de quién? De F. Ahora sería de C sobre G de C. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué no puedo escribir A directamente? Porque si no estaría escribiendo 0 sobre 0. Recuerden que no puedo escribir el 0 sobre 0. Tengo que escribir el límite adelante. Porque en realidad, X nunca va a llegar a tomar el valor de A. Porque si lo llegara a tomar, entonces es 0 sobre 0. Va a tomar valores sumamente próximos. Bueno, pero entonces como C tiene que permanecer en el medio, está sumamente próximo. Por lo tanto, no puedo reemplazar directamente por A ambos. Los tengo que reemplazar por la palabra límite adelante. Profe, yo no entendí por qué no, ahí en lo último que escribió del límite de X cuando tiende a A, de F de C y G de C, ¿por qué no derivo esa segunda parte? ¿Por qué me olvidé? Ah, bueno, listo. Ahí está. Me olvidé de eso. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, o sea, para poder, o sea, uno está buscando directamente a través de esta demostración, está buscando una equivalencia que sí se puede reemplazar, en la cual sí se puede reemplazar por el límite. Está buscando una Exactamente. equivalencia y se puede tomar exactamente lo mismo con la segunda, tercera, cuarta derivada hasta que se pueda reemplazar por el límite. Sí, exactamente. Listo. Exactamente. Bueno, y ahora obviamente que cuando ya esté muy próximo, acá numéricamente el valor de C y el valor de A van a diferir allá en la octava, novena o qué sé yo, milésima cifra decimal. O sea que para los fines prácticos, para los fines numéricos, ahora ya da lo mismo poner que el límite de X que tiende a A de la F de la X sobre la G de la X, esa va a dar lo mismo. Recuerden que nunca va a dar exactamente igual, pero va a dar la diferencia, la va a dar allá al final de las cifras decimales, o sea que en la práctica van a hacer lo mismo. Y eso es lo que dice la regla del L'Hopital, que cuando el límite original da 0 sobre 0, se puede reemplazar o se puede calcular con el límite de las derivadas. Lo que decían recién es que puede ocurrir que este vuelva a dar 0 sobre 0. Eso puede pasar. Bueno, pero si vuelve a dar 0 sobre 0, se puede volver a derivar. Tantas veces como sea necesario. Es decir, si este segundo vuelve a dar 0 sobre 0, entonces derivo por segunda vez a ambos. Y si ahora el límite de X que tiende a A, de la derivada segunda de la X, dividido la derivada segunda de la G, va a dar un número L distinto de 0 sobre 0, entonces este es el límite original. Y si vuelve a dar 0 sobre 0, bueno, se puede volver a derivar una tercera vez. Nunca va a ser, salvo que sea muy rebuscado, nunca se va a dar un caso de eso. Es muy improbable, pero bueno, puede ocurrir. ¿Vamos? Muy bien, profe. ¿Estamos Bueno, por ahí o falta algo? no. Ya está todo. Es decir, dejaríamos acá. Nos vemos después. Muy bien. ¿Me quiere Recuerden, recordar, profe, la modalidad del parcial, por favor? son 3 preguntas teóricas que va desde el principio hasta polinomio de Taylor incluido. Recuerden lo que les dije la semana que viene. El día 18, el miércoles 18, clase no hay. Muy bien. Me refería a si tenemos que entrar a este sub, prender cámara de asistencia con DNI, Ah, sí, más vale. Tiene que prender la cámara. todas esas cosas, sí.
¿sí? Y es a papel imán y mandar fotos, ¿no? Me suben un PDF a un correo que les voy a dar. Ah, muy bien. Lo vamos a charlar acá ese día en el Zoom. Ah, sí, ese día les doy todo, no les voy a dar las cosas ahora porque después hay gente que no estuvo, no va a saber. ¿Y el tiempo? Y el tiempo va a ser 1 hora. Las preguntas no se las voy a poner porque es un lío, ya probé con otros cursos. Las preguntas se las voy a poner en el chat. Así ahí todo el mundo la ve, porque ya la subí a autogestión y es un lío. Uno por ahí no se puede conectar o estaba en su vida y la gente no la veía, no sé por qué, así que directamente las pongo en el chat. Son preguntas, o sea que las pueden copiar directamente de ahí. Dale, profe, muchísimas gracias por la clase. Bueno, nos vemos después entonces. Chao, profe. Muchas gracias. Dale. Chao, chao. Chao.